En este último bloque vamos a contarles de nuestra tristeza. Estamos muy tristes con la partida de Carlos Monsiváis, que a mi juicio fue el gran crítico del movimiento de la sociedad mexicana, de los distintos movimientos ubicados en distintas partes de la sociedad mexicana. Porque no solo algunas de sus crónicas más relevantes, como la del 68, del movimiento estudiantil popular, o algunas dramáticas, sino las de la lucha libre, las del teatro popular, las de tantas cosas, las de los cómics. Era experto, era un lector de cómics brutal, era un conocedor del cine mexicano bárbaro, ¿no? Podía participar en la trivia y decir que David se bajó en la esquina tal, no, el otro David, que se me va su apellido, pero a mi que da todos los apellidos, se me escapan. Uno de los 50, Abel, en fin, se bajaba en un Loreto Peñapobre del camión y se subía. Era una trivia formidable la de Monsiváis, pero además un gran descriptor de la sociedad mexicana, de sus principales problemas, un gran crítico de todo tipo de personajes, empresariales, políticos, de sus amigos o compañeros intelectuales. Hay una frase muy bonita que me gustó mucho, que dijo el presidente de una asociación de intelectuales de Cuba, que dijo que al que se acaba de ir, el que le aguaba las fiestas a los políticos, el aguafiestas, porque eso era Monsiváis en alguna medida, porque exhibía jocosamente, con humor, con ironía, con sarcasmo, tocando algunos elementos, haciendo unas crónicas que desde su título, que las cubría, ¿verdad? Por mi madre, bohemios, tocaba aquel poema cursi de los bohemios que en torno de una mesa de cantina departían, y encontraba las perlas de los políticos y de cualquiera, y las exhibía, publicándolas tal como las habían dicho. En fin, se nos ha ido un crítico fundamental y lo lamentamos mucho. Monsiváis echó encima una tarea, lo hizo con gusto, que debía de haber sido en parte hecha por las instituciones, pero como no funcionaban, él sí funcionó mejor que la Suprema Corte. Él funcionó infinitamente mejor que todos los organismos encargados de vigilar las elecciones. Él funcionó mejor que cualquier ombudsman para los derechos humanos. Él solo, en esa especie de catedral que tenía en su casa llena de libros, etcétera, de una catedral donde estaba lleno el conocimiento de los hechos, la sabiduría y la libertad. Monsiváis dijo en su autobiografía que yo me leí recién salida y yo ni conocía realmente a Monsiváis, pero una frase me llamó mucho la atención y allí, a mi juicio, está la clave de lo que haría Monsiváis. Dice, a los 28 años, no admiro a mi generación. Se refería a su grupo de la universidad. No los admiro. ¿Por qué? Pues porque se fueron por el lado fácil. Él decidió irse por el lado difícil. Él se creó su propio camino y nunca tuvo que decir, sí, señor presidente, o sí, esta es la línea, y yo la voy a seguir, etcétera. Tuvo una libertad enorme en un país autoritario. Y siguió hasta el final. México ya no era del PRI, sin embargo, falló lo que estamos aquí discutiendo. Y entonces él salió cada vez más fuerte, porque era una de las pocas cosas que teníamos para tener una brújula. Nadie es insustituible, y sin embargo, yo me sospecho que en este caso no va a haber quien sustituya a Carlos por mucho tiempo, y cuando haya algo que lo sustituya, o un grupo o lo que sea, va a ser distinto. Vivimos con Carlos una experiencia única. Pues ya que mencionaste Carlos y las instituciones, creo que su principal aporte fue su congruencia, y a través de la congruencia de su decir y su vivir, dio una extraordinaria lección de la diferencia entre jerarquía y autoridad. Es decir, quienes nos gobiernan y quienes llegan a un cargo se regodean y se transforman y se corrompen éticamente porque tienen un cargo.
y porque creen que ese cargo les va a dar la autoridad y los va a ser respetados ante la sociedad, y de ahí la fascinación que tienen los personajes políticos con jerarquía de seducir intelectuales que alguna vez fueron independientes, vamos. Es un rasgo de la política mexicana ese esfuerzo por tener como floreros al ex intelectual independiente. Sigue siendo intelectual, pero ya no es independiente. Y en ese sentido, el gran aporte de Monsiváis es mostrar en su vida y en su entierro que la autoridad moral no la concede la jerarquía, porque que yo recuerde no tuvo ningún cargo, jamás jefe de redacción en Cultura de México, en la Cultura de México de siempre, es decir, cargos afines a su vocación de divulgador. Pero en broma decía que él quería postularse como secretario de Hacienda, que esa era su principal candidatura. Se burlaba de las jerarquías porque entendió que la jerarquía la concedía un presidente, ahora la conceden los partidos. Los que votamos importamos muy poco, en cambio la autoridad te la da la gente. Y la gente fue, o sus lectores, o quienes lo tratamos un poco y lo quisimos como ser humano, como amigo, le dimos autoridad moral. Y por eso es que nos hace falta, porque al estar tan ayunos de instituciones o personajes con autoridad moral, pues uno que sí la tuvo, que sí fue congruente, que nunca se salió de su lugar, ni pretendió ser lo que no era, pues murió. Y yo confieso que aun cuando, por supuesto, me da tristeza, al mismo tiempo digo qué vida tan plena, porque a diferencia de tantos otros y otras, él sí pudo decir, viví como quise y llegué y lo hice durante 72 años, que es un buen número de años.